Sí, pues primero agradecer aquí a la invitación del Colepi. Bueno, a Pablo que ha estado coordinando, pues hemos estado en constante comunicación estas semanas. Comentarles que como Pablo ahorita indicó, esta es una continuación de lo que se había visto el seminario anterior. Para quienes no han estado presentes, voy a ir dando datos generales de lo que se ha hablado el anterior seminario, porque pues se basa en todo ese proceso pues primero que se tuvo de esta historia de un territorio que quiere autonomía, ¿no? Entonces, nuevamente señalar algunos datos generales. El 2009, para quienes no conocen Bolivia, no sé si alguien conoce Bolivia por aquí. Bueno, hay uno que conoce bastante bien Bolivia. Bueno, el 2009 se constitucionalizan las autonomías indígenas en Bolivia. Y este es un dato sumamente importante porque pues, es la primera constitución a nivel latinoamericano que reconoce las autonomías como parte del sistema estatal, ¿no? Entonces creo que es un paso enorme que se da en este sentido. Ya había comentado desde el anterior seminario que tuve la suerte de participar y acompañar a un proceso de conversión a autonomía originaria del 2010 al 2015, o sea, es un acompañamiento bastante extenso y por eso que dividí en 2 sesiones estos resultados, ¿no? Se trata de este pueblo aymara, se llama Totoramarca, se encuentra en el departamento de Oruro, y esto voy a ir, esta presentación al igual que la anterior voy a ir combinando con videos como parte de la investigación. Uno de los resultados es un video documental sobre el proceso de conversión a autonomía que hice. Entonces voy a rescatar algunos fragmentos de este video documental y ahora el video que van a ver va a ser algo repetido del anterior seminario, pero para quienes no estuvieron, para que tengan una aproximación a qué población me refiero. Totoramarcaja y Catasiwa, provincia San Pedro de Totora, noroeste departamento de Oruro, Ucana. Acamarcaja, Haisaraquiwa, organización ancestral Ayllunmarca, Suyu Ucaru. Tantais Araquiwa, Kimsatun, Tapayani, Marcanakaru. Ucamarusti, Alcamarca, Totora, Ugasti, Cotuinst Araquiwa, Marcanacatsti, Llatunca, Ayllunaka. Totoramarcasti, Hachacaranga, Suyu Ucancaraquiwa. Taque Bolivia Marpachana, Ayllunacampi, Ucamaraki, Collasuyo Marcanacampi, Conamac, Ucamsata. Territorialmente es, por decir, una comunidad tiene cierto alcance, cierto lugar, es una comunidad. Después, posterior viene un ayllu, que el ayllu es más grande, que cubre a las comunidades. Después del ayllu viene el marca, la provincia. Entonces, la provincia es amplia, no habla de todos 9 ayllus de las 32 comunidades. No, eso es territorial, ¿no? Cada comunidad tiene ciertos, digamos, sayeños, ¿no? Son los comunarios sayeñeros. En cada ayllu hay unos 40 sayaños, 50, 60, hasta 80 sayaños. Totora tiene ahorita actualmente 5.220 habitantes. Eso es un municipio, ¿no? Un poquito tal vez a rebajar, pero eso... ¿no? Sí, residentes, ¿no? Son instantes habitantes de Totora. Bueno, entonces eso es nuevamente para recordar a qué contexto me estoy refiriendo, qué población. Otros datos generales, señalar que en diciembre del 2009 se realizó un referéndum a nivel nacional para saber cuántos territorios querían pasar a ser autonomías originarias reconocidas por el Estado.
De 339 municipios que son en Bolivia, 11 votaron por el sí. Y a mí me interesó el caso de Totoramarca porque primero que tuvo una votación altísima del 75% en relación a otros territorios. Esto implicaba la elaboración de un estatuto autonómico. El estatuto autonómico es como la norma básica que va a regir a los territorios una vez que sean reconocidos como autónomos. No es como una constitución. Y me interesó porque Totora lideró durante 6 años este proceso de conversión a autonomía. Y ya van a ver por qué es un caso muy paradigmático y que pues se debate mucho en Bolivia, pero eso les voy a explicar el por qué más adelante. Entonces, lo que a mí me interesa esto mencionarles que son hallazgos de mi tesis de doctorado. En general, en la tesis de doctorado lo que yo estoy viendo es el impacto de la constitucionalización de la autonomía indígena y la disputa por dar nuevos sentidos a las ideologías de género. En el anterior seminario yo me había enfocado, no sé si recuerdan quienes estuvieron, mucho al tema de mujeres. Aquí me voy a alejar un poquito, voy a retomar al último el tema de mujeres, porque quiero entrar a un análisis del Estado, ¿no? Del Estado plurinacional, que se me hace muy interesante verlo a través de este caso. ¿Qué datos importantes del anterior seminario? Había mostrado cómo esta elaboración de esta norma básica fue fundamental para las mujeres. Estas mujeres elaboraron una serie de propuestas muy vinculadas a resignificar principios culturales. De hecho, un principio que allí es central es el chacha-huarmi, se llama chacha es hombre, huarmi es mujer. Entonces es una participación dual dentro del sistema de autoridades y la propuesta de las mujeres era la resignificación del chacha-huarmi, huarmi-chacha, o sea que inclusive era una resignificación en la enunciación, ¿no? Que se hable de chacha-huarmi, hombre-mujer, huarmi-chacha, mujer-hombre, ¿no? Y en torno a eso elaboraron una serie de propuestas. A pesar de que fue un territorio que lideró estos otros procesos de conversión a autonomía indígena, oh sorpresa, que el 20 de septiembre del 2015, cuando se hace el segundo referéndum, gana el no en Totoramarca. Entonces, pues se realizaron análisis más que nada periodísticos de qué podía haber pasado, pero como yo tuve la suerte de acompañar durante estos años el proceso, lo que quiero es más bien hacer un análisis de qué pasó desde una visión más etnográfica, ¿no? Entonces lo que estoy desarrollando son los cambios y contradicciones del Estado plurinacional que se van sumando con relaciones de poder en lo local que generaron divisiones en torno al proyecto autonómico. Aquí una aclaración, o sea, quienes han escuchado hablar de Bolivia y de todo el proceso de cambio, pues sí es algo sumamente interesante, pero todo lo que les voy a contar en algún momento puede sonar a desencanto, pero sí señalarles que pues yo empecé y toda mi familia somos masistas hasta más no dar, pero en el proceso fuimos cambiando ciertas posturas porque se requiere una autocrítica del proceso, ¿no? Entonces eso es lo que yo quiero mostrarles de cuáles son estas contrarrutas, como le llamo, de este Estado plurinacional y cómo las autonomías indígenas se ven relegadas en este tipo de políticas que va adquiriendo. Pero a pesar de este resultado negativo, sí hubieron cambios fundamentales en los órdenes de género, ¿no? Entonces con eso yo voy a cerrar para mostrar. Entonces empiezo con este análisis del Estado. Les mandé un documento ahí al interior de Colepi que está bien enorme todavía, bien grande. Aquí lo voy a sintetizar todo esto. Yo parto de la idea de que hay 3 tecnologías de poder, desde este concepto más de Foucault, que en conjunto dan cuenta de los procesos de formación del Estado plurinacional boliviano en el caso de las autonomías indígenas. Primero, identifico candados jurídicos que dificultan el establecimiento de las autonomías indígenas. Segundo, el rol de los funcionarios al interpretar la ley. Y tercero, la burocratización del proceso, que este tercer elemento se me hace que es lo central. Candados jurídicos que dificultan el establecimiento de las autonomías indígenas. Una vez
que se aprueba el 2009 la Constitución Política del Estado, el 2010 se aprueba una ley marco de autonomías. La ley marco de autonomías lo que hace es determinar cuál va a ser el proceso que cada territorio va a seguir para tener su autonomía originaria. Son 4 autonomías reconocidas en Bolivia. Una son las autonomías regionales, autonomías departamentales, autonomías municipales y las indígenas. Pero, pues, cuando uno analiza la ley marco de autonomías, los mayores candados jurídicos son para las autonomías indígenas. Las autoridades originarias de Totoraqui identificaban 2 puntos centrales de la ley marco de autonomías. Criticaban que les pidan elaborar un estatuto autonómico. Ellos decían, ¿por qué tenemos que normar algo que nosotros ya lo hacemos, ya somos autónomos? De hecho, aquí en la foto ustedes ven, este es el estatuto autonómico originario resultante de todo un proceso de elaboración. Esa es la primera crítica que la ley marco pues pone como exigencia, ¿no? para que sean autónomos. Y la segunda crítica es que y no pasa eso con las otras 3 autonomías, que tienen que pasar por un segundo referendo. O sea, este estatuto autonómico, una vez elaborado, tiene que pasar por otro referéndum, ignorando que ya el 2009 había habido un referéndum a nivel nacional. Entonces, esas son las 2 críticas centrales, y aquí vamos a ver pues esta crítica en uno de los testimonios que identifica cómo hay estos candados jurídicos de la ley, por más que se trata de un Estado plurinacional. Este año, en 2014, sí, ya hemos recibido nuestra declaración constitucional. A nosotros no nos conviene que haya otro referéndum, pero la ley de marco de autonomías, en uno de los artículos se aplica, pues tiene que haber sí o sí un referéndum. Ahí nos han puesto una pequeña trampa. Basta que tengan una declaración constitucional. A nosotros nos faculta asumir, ¿no? Si todos nosotros hemos sido siempre un pueblo ancestral, hemos siempre aplicado la autonomía. Ahora las leyes que han salido es al contrario a nosotros un poco, ¿no? Entonces ustedes ven claramente este descontento, ¿no? de que la ley les ponga tantos requisitos para ser autónomos. Segundo, el rol de los funcionarios al interpretar la ley. Ya el anterior seminario había comentado cómo Totoramarca quiso hacer la estructura de su estatuto autonómico en torno a los elementos de la cruz andina. Ellos dijeron, vamos a retomar elementos de la cruz andina, lo elaboramos en torno a eso, pero funcionarios del gobierno empezaron a oponerse y les decían que eso es ilegal, que iba en contra de la ley. Uno revisa la ley marco de autonomías, la Constitución Política del Estado, y no dice absolutamente nada de que ellos no puedan decidir qué estructura tenía que tener su norma básica. Entonces es como lo que yo veo es esta burocracia que imprime relaciones de poder, ¿no? en las cuales los funcionarios demuestran su superioridad técnica y marcan constantemente jerarquías, aunque ello implique reinterpretar lo establecido en las normas. Y este es el otro elemento, que son la dilatación de los tiempos y la burocracia estatal. Aquí lo que yo les voy a mostrar, que parece bastante extenso, pero lo que yo quiero es que se centren es en los tiempos que ha tardado cada proceso, ¿no? O sea, ahorita lo que les voy a mostrar es cuánto tiempo tardó Totoramarca en responder y cuánto tiempo el Estado, y todo por burocracia, ¿no? Y candados jurídicos. Les había mencionado que el 6 de diciembre, a ver aquí, el 6 de diciembre se hace este referéndum por el sí a la autonomía, que implicaba todos estos procesos de conformación de un consejo de estatuyentes, hacer una primera consulta, hacer otra segunda consulta, y finalmente toda la elaboración, desde el 6 de diciembre que votan por el sí, hasta el 17 y 18 de diciembre que aprueban en detalle el estatuto, Totoramarca tardó 2 años, ¿no? Que era más o menos lo estipulado por la ley. Lo que sigue es lo que quiero que presten atención, porque ahí entra la burocracia, ¿ya?
Lo que sigue se suponía que tenía que durar aproximadamente 1 año o máximo 2 años. Ya van a ver a cuánto se retrasó. Entonces teníamos ese diciembre del 2011 en donde aprueban la versión final del estatuto, presentan al Tribunal Supremo Electoral, le entregan el estatuto para que les acrediten el CIFDE, es el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático. Lo que tenía que hacer el CIFDE es decir que sí era un pueblo indígena. O sea, imagínense eso, además de todos estos procesos. Y Totoramarca tenía que presentar varios documentos, un documento de ancestralidad, para demostrar que es un pueblo indígena. Eso tardó 6 meses. O sea, imagínense todo, o sea, para decir sí, cierto, ustedes son un pueblo indígena. De ahí, cuando ya por fin les dicen, el Estado los reconoce como indígenas, presentan, Totora entrega el estatuto al Tribunal Constitucional Plurinacional. Este tribunal es un órgano que ve que toda normativa que salga tiene que ser acorde a la Constitución, o sea que nada tiene que ser inconstitucional. Eso tardó 1 mes, o sea 6 meses para que les digan sí, cierto, ustedes son indígenas, 1 mes para que Totora presente al Tribunal Constitucional Plurinacional su estatuto. Una vez que entrega, imagínense, en agosto del 2012 hacen la entrega y en septiembre del 2013 recién contesta el Tribunal Constitucional Plurinacional. 1 año, o sea, tuvo que pasar 1 año para que el tribunal les diga, hemos revisado su estatuto y hay 10 artículos que tienen que corregirlos. O sea, son 80 artículos, la revisión de los 80 artículos tardó 1 año. Viene la siguiente. Totora dice, bueno, vamos a corregir los 10 artículos, corrigen, tardan 2 semanas. O sea, esto como que muestra el interés que tenía el territorio, ¿no? por la conversión a la autonomía. Entregan al Tribunal Constitucional Plurinacional. El Tribunal Constitucional, para revisar esos 10 artículos, se toma 4 meses, ¿no? Que eso es lo mínimo que se han tomado, que uno dice, ¡ay, qué maravilla! 4 meses. Para el siguiente proceso, viene toda una vez que el tribunal declara la constitucionalidad final, ellos tenían que hacer otro proceso larguísimo para solicitar el segundo referéndum. En marzo empiezan a solicitar la convocatoria para el segundo referéndum. Remiten la pregunta al Tribunal Constitucional, o sea, el tribunal tenía que revisar la pregunta. Y ya es tanto que no obtenían ninguna respuesta que desde el 22 de septiembre empiezan a hacer varias movilizaciones. Ahí tuvimos la suerte de estar con Marco en la movilización del 22 de septiembre y la exigencia central era que el referéndum se realice antes de las elecciones municipales. Ellos no querían que entre un nuevo municipio que trunque este proceso a conversión. Más adelante les voy a explicar por qué no querían que haya un nuevo municipio. La cuestión es que desde marzo, que empiezan a solicitar la pregunta del referéndum, hasta que el Tribunal Supremo Electoral establezca una fecha tentativa, pasa otro año. O sea, imagínense la burocracia de este proceso y el cansancio de un territorio que desde el 2009 ya había decidido ser autónomo. Lo cual implicó pasar por todos estos procesos que ni los voy a leer porque son un montón, y eso que esto es resumido. Entonces, finalmente tienen una fecha, pero resulta que esta fecha, por toda la tardanza, sale para después de las elecciones municipales. Entonces, esta exigencia, esta demanda de que se hagan antes de las elecciones municipales, el Estado no la escuchó. El 29 de marzo se hacen las elecciones municipales, entra un nuevo municipio a Totoramarca, pasa todo este otro proceso más que aprueba la convocatoria, o sea, todo burocracia, hasta que el 20 de septiembre del 2015 recién se realiza el segundo referéndum
y gana el no. O sea, es así como un fracaso, ¿no? De hecho, quienes acompañamos el proceso, pues estábamos en un momento de depresión y todo, hasta yo lloré. Pero bueno, claro, porque era toda una apuesta, ¿no? O sea, era una apuesta a un proceso autonómico reconocido por el Estado, pero ya les voy a mostrar reconocido de qué manera. Entonces, ¿cuál era la figura aquí? Si salía el sí al estatuto autonómico, entraba en vigencia inmediatamente el estatuto y se eliminaba la figura del gobierno municipal. Por ende, se instituía el gobierno originario inmediatamente y la elección se hacía por usos y costumbres. Si salía el no como paso, ellos tienen la opción de reescribir el estatuto. Imagínense, pasaron 6 años y medio, entonces ellos tienen la opción de volver a pasar por esa, o sea, el Estado les da la opción de volver a pasar por ese proceso, se vuelven a pasar todos los procedimientos, se mantiene el gobierno municipal como institución central del territorio. Paralelamente sí hay un sistema de autoridades originarias, pero lo central sigue siendo el municipio. O sea, realmente es un retroceso enorme, ¿no? O sea, y pues me imagino que para las autoridades que sí querían autonomía, pues ha sido algo que no se lo esperaban por todo este proceso que han seguido. Entonces aquí voy a darles los testimonios que valen más que 1000 palabras y que todo lo que yo les explique de qué sienten ellos sobre esta burocracia del Estado plurinacional. El CIFDE no sabían cómo nos iban a recibir, a base de qué documento nos iban a recibir. Entonces nos han hecho esperar hasta medio año, del 2012. ¿Ya? Esperamos. ¿Ya? Nos han recibido. De 2 meses nos han dado una certificación para que nos vayamos a Sucre. Ahora 2012. Seguimos todavía en la luna, tenemos que ir al CIF. En CIF no tenían su reglamento. Recién el CIF estaba organizándose. Bueno, nosotros hemos abierto el camino al CIF, después al Tribunal Constitucional. Igual no tenían reglamento. O sea que no es para sencillamente decir, lo hemos pillado en el calzoncillo a cada uno. Nosotros hemos ido a Totora Marca con punta de lanza. Se lo hemos abierto para los 11 municipios. El 2013, ya, como en este mes de septiembre, a fines de septiembre, nos han entregado con una aprobación del 90%. Se ha hecho con las correcciones y esto es el resultado, el último texto. ¿Ya? También ha tardado bastante eso. Ha sido noviembre, diciembre, enero, febrero. Nos están entregando el primer Estatuto Indígena Originario. Dice: el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió en las últimas horas la Declaración Constitucional Plurinacional 0009/2013 correspondiente al primer Estatuto Autonómico. Se trata del Estatuto Indígena Originario Campesino de Totora Marca. O sea, más de 1 año se ha tardado en el Tribunal Constitucional, mis queridos autoridades y no autoridades. ¿Ya? El 7 de febrero de este año 2014, ¿no es cierto?, ya el Tribunal Constitucional Plurinacional ha emitido la resolución de constitucionalidad del Estatuto Autonómico Originario de Totora Marca, ¿no? Desde ahí, ¿no?, hasta estas fechas, todavía, ¿no es cierto?, no se tiene la convocatoria para el referéndum al Estatuto Autonómico. Entonces, lo que estamos exigiendo como Totora Marca, lo que estamos exigiendo es que se realice la convocatoria para el referéndum, para que se lleve el referéndum, la consulta, ¿no?, al Estatuto Autonómico. Tantos requisitos, ¿no? Es para mí un poco muy burocráticos, ¿no? Esos pasos nos han dado, esos requisitos que hay que cumplir. Bueno, nos somos muy respetuosos, seguimos cumpliendo. Entonces, como pueden ver, pues ha sido un proceso bastante agotador para las autoridades originarias. ¿Y cuál es como una síntesis de esto que estoy mostrando?
Primero, tiempos de solicitud y respuesta de Totora Marca, alrededor de 1 mes, ¿no? O sea, no es nada. Tiempos del Estado, de 4 meses a 1 año. Prolongación del establecimiento de las autonomías, de 2 años a 6 años y medio. Entonces, constantemente había la interpretación de que había una falta de voluntad política del gobierno. Pero a la vez también reconocían que eran procesos nuevos para cada instancia del Estado, ¿no? Si se han dado cuenta en los testimonios, hay esta frase que decía, les hemos encontrado en calzoncillos, porque en realidad cada institución no sabía qué hacer. Como son procesos nuevos, no tenían reglamento, no sabían qué proseguía. Entonces también es una mezcla entre burocracia y también como una incapacidad de respuesta del mismo Estado. Ahora, todos los pasos que han tenido que seguir estos procesos y que están siguiendo los procesos de conversión a autonomía son 14 pasos procedimentales. O sea, imagínense esa burocracia que tiene que seguir cada estatuto hasta llegar a un referéndum autonómico. Entonces aquí a mí se me hace muy útil pues este análisis de Monique Nutten, ¿no? Sobre los generadores de deseos, ¿no? Cómo la burocracia del Estado plurinacional y el proceso de conversión a autonomía indígena es como una máquina generadora de fantasías y expectativas. Y ahorita yo les voy a mostrar por qué. Primero, porque cuando hablaba con las autoridades originarias, ellos constantemente me hablaban de una esperanza de concretar este proyecto de autonomía indígena. Mira, la debería bajar, se va a cansar ahí. Y a la vez la idea de que estos trámites son el medio más indicado para llegar al autogobierno. Algo que aquí no está en la diapositiva, pero quiero explicarles, es que la estrategia que tomó el Estado plurinacional es como poner en escena cada conclusión de proceso. O sea, como que mostraban a los medios de comunicación que ya se había avanzado y se hacía todo un... pues como una puesta en escena de que se estaba cumpliendo con las autonomías indígenas y eran grandes momentos públicos de invitación con autoridades importantes. Lo que tenía que ser una respuesta se volvía algo enorme para que hacia los medios se tenga, digamos, como la idea de que sí, el Estado estaba interesado con las autonomías. Ahorita lo que yo les voy a mostrar es la entrega, la determinación de la fecha del referéndum, ¿no? O sea, cómo se vuelve algo tan rimbombante y tan solemne y están las autoridades entregando la fecha. O sea, cuando era un proceso más, pues que tenía que seguir el estatuto, ¿no? Entonces van a ver cómo, y así se hizo en cada proceso. Por tanto, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, en virtud de la jurisdicción y competencia contenidas en la Constitución Política del Estado y la Ley, resuelve, primero, convocar al referéndum aprobatorio del Estatuto Autonómico de la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Totora Marca para el domingo 12 de julio de 2015 con la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con el Estatuto Autonómico Originario de Totora Marca y su puesta en vigencia? Opción sí, opción no. Ha sido un acto público donde las autoridades han aprobado la convocatoria. A la presidenta de la IOC le entregamos las 2 convocatorias para Totora Marca como también Charago. Para nosotros este proceso es importante y estamos marcando un hito histórico para el pueblo boliviano, para el pueblo Estado plurinacional. Con esos 2 estatutos, Charago y Totora, estamos abriendo el camino para el proceso de las autonomías indígenas originarias campesinas, que seguíamos tras día, insistíamos a nuestros representantes de nuestros estados, y por eso ha salido nuestros 2 estatutos, y vienen por detrás muchos estatutos más, y seguiremos trabajando para consolidar nuestro Estado plurinacional. Nosotros como pueblos indígenas originarios campesinos decimos, sin autonomía indígena originaria campesina no hay Estado plurinacional. Y ahora empezamos y marcamos la historia del pueblo boliviano. Jayaya,
para todos los pueblos indígenas. Gracias. Entonces, pues así eran estos actos públicos. Esto había pasado 6 años de que ya tenía retraso la autonomía, pero claro, hacia afuera, y para las autoridades indígenas, pues lo tenían claro, quienes acompañábamos los procesos también, pero para afuera era como una muestra de que no, las autonomías están vigentes, el Estado está apoyando. Entonces yo veo mucho cómo finalmente es esta generación de deseos, de fantasías, de expectativas, de que el proceso va bien, de que las autonomías indígenas se van a establecer. A la vez hay una esperanza compartida por los mismos funcionarios, ¿no? Había un doble discurso en donde ellos mencionaban que los trámites de conversión son indispensables para lograr el establecimiento de las autonomías indígenas, pero a la vez reconocían la falta de institucionalidad para llevar a cabo estos procesos. Finalmente, igual siguiendo a Nupte, que se me hace pues, muy interesante su propuesta, que bueno, ella analiza el caso mexicano, esta máquina de generación de esperanza, ¿no? Como una pieza de control establecido por las reglas del Estado para intervenir en los procesos en conversión a autonomía. Finalmente, una crítica de las autoridades originarias es que es una autonomía desde arriba, muy controlada, o sea, inclusive una heterogestión, no una autonomía como tal. Y pues contradictorio a todo lo que quienes apoyamos y apostamos por el Estado plurinacional, pues muestra un afán sumamente centralista del actual gobierno, ¿no? O sea, son contradicciones que uno, pues yo siendo boliviana, pues no quisiera que hagan, pero finalmente sí hay en la práctica. Pero eso sí, interesante que ahora hay una batalla legal por los pueblos indígenas contra el doble referéndum por las autonomías. Entonces esto también muestra cómo el control estatal pocas veces se ejerce de manera absoluta, ¿no? Y enfrenta a la permanente negociación, resistencia, alianza o indiferencia por parte de los ciudadanos. O sea, no es algo que te imponen y listo, sino también hay todo este proceso de resistencia. Otro elemento interesante para quienes pues escuchan sobre el Estado plurinacional y quieren entender qué es lo que está pasando, porque hay ciertas críticas, es que en el tema de autonomías existen posiciones distintas en el Estado plurinacional, ¿no? Por ejemplo, yo veía que quien apoyaba y quien apoyó siempre estos procesos es el Ministerio de Autonomías, ¿no? Hay un Ministerio de Autonomías y junto con él hay un Viceministerio de Autonomías Indígenas. La verdad, todo mi respeto para esa institución, porque ellos señalaban que estaban remando contracorriente y que tenían que convencer a las instancias jerárquicas, o sea, a toda la parte jerárquica de arriba, de por qué las autonomías indígenas, ¿no? Y constantemente decían, no, es que hay que reunirse con Evo, hay que reunirse con Álvaro, que es el vicepresidente, para convencerles. O sea, uno pensaría que no tendría que ser así, ¿no? Porque es una política central del Estado plurinacional. Entonces tenemos esta instancia jerárquica que va hacia un lado, contraria a las autonomías. Tenemos el Ministerio de Autonomías junto con el Viceministerio apoyando, y abajo, a nivel regional y local, el más contrario a las autonomías. Y ahorita les voy a explicar qué pasó con el municipio. Entonces son como, pues, este estado caótico que va de un lado del otro. O sea, uno no puede decir, no, están todos en contra, ¿no? Es una combinación ahí que solamente estando mucho tiempo te das cuenta y dices, ay, lo que pasa es que aquí está este flujo de intereses, relaciones de poder al interior del mismo Estado. Muestra de esta falta de interés de las instancias más jerárquicas es que este Ministerio de Autonomías, el 2017, quedó disuelto y pasó a ser un viceministerio dependiendo de la cartera de la vicepresidencia. Y eso es lo peor que les pudo pasar, porque algo que mucho comentaban en las movilizaciones es que quien no quiere las autonomías es Linera, es Álvaro García Linera, es el vicepresidente. No es casual que hayan pasado el Ministerio de Autonomías a que sea dependiente de la vicepresidencia, que controla él. Entonces, los mismos funcionarios ahora Viceministerio de Autonomías dicen que están totalmente coartados. Les han cortado recursos económicos, humanos. O sea, es un cambio, pues, para mal totalmente.
El Viceministerio de Autonomías descendió de rango y ahora es Dirección General de Organización Territorial. Pero lo increíble es que son 33, antes eran 11 municipios, ahora son 33 municipios que quieren autonomía, pero con una institucionalidad cada vez más debilitada, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿qué pasa con los territorios en conversión? Tenemos este aparato estatal enorme, una burocracia horrible. ¿Qué hicieron? Y aquí pues me baso mucho más en el discurso y en las propuestas de Rosberry. Primero, lo que identifico es que hay un marco discursivo creador de palabras y legitimador de acciones y procesos que muestran el poder del Estado plurinacional para controlar la conversión a la autonomía indígena. Pero ¿cómo resisten estos pueblos indígenas? Y es algo que a mí me llamó la atención. Lo resisten a través de un uso legal, ¿no? El uso de la legalidad para disputar los sentidos de la autonomía como lenguaje de la controversia. Ahorita les voy a mostrar un testimonio chiquito en cómo usan las autoridades originarias constantemente lo que es la Constitución Política del Estado, el régimen, la ley de régimen electoral, la ley de marco de autonomías. Es algo muy chiquito, pero me encontré en trabajo de campo muchos discursos como este. Estamos pidiendo al Tribunal Supremo Electoral como veedores, como dice en su artículo, en su mismo ley, como es régimen electoral, en su artículo 90, 91, 92, 93, dice que no es necesario que tengamos estatutos o un reglamento que otro que tengamos nosotros podemos elegir, pero en ese artículo nos faculta toda la democracia comunitaria, se respeta a nuestros usos y costumbres. Y también la Constitución Política mismo dice la democracia comunitaria. Esa democracia comunitaria nosotros vamos a hacer respetar y solamente vamos a pedir que nos venga a ver cómo lo vamos a elegir nuestras autoridades, a nuestros usos y costumbres, con nuestras propias normas y procedimientos. Entonces, como ustedes han podido ver, hasta con artículos incluidos, ¿no? El artículo 91, 92, 93 de la Ley del Régimen Electoral, la Constitución Política, el artículo 2, o sea, todo constantemente apelaban a estos cambios legislativos las autoridades originarias. Entonces, lo que veo es que por un lado está el contenido de este marco discursivo que posibilita la elaboración de normas que desde el gobierno desconocen el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, pero por el otro lado tenemos un marco discursivo también que ofrece la oportunidad de formular un lenguaje de la controversia, que se opone y resiste a la regulación impuesta por el orden dominante. Entonces, ¿qué podría decir? O sea, sí tenemos en la práctica un Estado plurinacional lleno de contrarrutas, pero tenemos una Constitución Política del Estado maravillosa, que no se hubiera dado con otro gobierno. O sea, también son los matices, ¿no? Que uno dice, bueno, ahorita parecía que le estoy dando palo y palo, pero no. Finalmente, con otro gobierno no se hubiera dado esa asamblea constituyente, no se hubieran dado estas nuevas bases legislativas y constitucionales a las cuales apelan los pueblos indígenas. Y creo que eso es la mayor fuerza y el mayor cambio que está dejando este gobierno, ¿no? Entonces también ir matizando para que no crean que estoy en contra todo el rato. O sea, hay algunas cosas que no estoy en contra. Entonces, pero pues no todo es el Estado, ¿no? Finalmente hubieron dinámicas locales y relaciones de poder que nos llevan a este resultado. Mencionarles datos antecedentes para que entiendan por dónde voy. En 1994 en Bolivia se dio un modelo municipalista que generó la inserción de partidos políticos en los pueblos indígenas. A partir del 94 hay todo un debate entre esta idea del municipio, partidos políticos, democracia representativa versus autonomías indígenas y democracia comunitaria. Y eso es lo que se fue como desplegando en este proceso de conversión a autonomía. El 2010 se da esta elecciones subnacionales, que son elecciones municipales. Se suponía que para los territorios que habían votado por el sí, se suponía que entraban municipios transitorios. Ese 2010 entra el gobierno municipal del MAS, y aquí la contrarruta,
y fue el principal opositor del proyecto Autonomía Indígena. O sea, cuando entró el MAS dentro del gobierno municipal, todos pensaban que iba a ser el aliado de este proceso. No, resultó el peor opositor. Ellos explicaban que se oponían porque si la autonomía, según las leyes, tenía que establecerse a los 2 años, les recortaban sus años de gestión. Son 5 años que entre el municipio. Pero, pues, por todo lo que les detallo desde lo macro, pues en realidad habían otros intereses partidarios. El 2015 apostaron por la candidata de Participación Popular porque dijeron, pues nos fue mal con el MAS, que entre otro partido, ¿no? A ver, vamos a hacer la prueba. Ella ganó con el 50.76%, pero malas noticias, la candidata del PP continúa la contracampaña de la anterior, ¿no? Entonces, peor. O sea, las cosas iban así de mal en peor. A la contracampaña se suman todos estos grupos. Los jóvenes decían, cuestionaban pues el uso, o sea, la base, el Zarataki, que es la elección de autoridades por rotación. Ellos cuestionaban ellos querían una democracia representativa por voto, ¿no? Decían, ¿para qué vamos a seguir escogiendo como antes, que sea por votación? Los residentes, que son migrantes de Totoramarca, que viven en la ciudad, pero mantienen un fuerte vínculo porque son autoridades algunos años, decían que la autonomía indígena implicaba retornar al pasado en tiempos de modernidad. Y ellos se encargaron de propagar en 6 años, imagínense 6 años, pues fue una contracampaña larguísima, ¿no? Hacia el estatuto. Se encargaron de propagar la idea de que se pagaría impuestos por tierras y ganados, y hasta les decían hasta por sus gallinas van a pagar impuestos una vez que se apruebe el estatuto autonómico. O sea, hubo una contracampaña, pero liderada por el gobierno municipal del MAS en un inicio. Los miembros de grupos religiosos también decían que todos estos usos y costumbres les obligaría a realizar rituales para la Pachamama, o sea, para la Madre Tierra, a comer coca, bueno, mascar coca y beber alcohol, ¿no? Que iba en contra. Y de hecho ahí, más como anécdota, en la primera asamblea de elaboración del estatuto estaban varios grupos cristianos y ellos nos decían, yo estaba sistematizando todo lo que salía y decían, bueno, pero ¿para qué se está hablando de autonomías indígenas si ya va a ser el fin del mundo? O sea, habían debates así que uno decía, yo en lo que estaba escribiendo, Entonces era toda una combinación de cosas, ¿no? Que entraron ahí desde distintos factores. Los profesores señalaban que se iba a privatizar la educación, ¿no? Desde que se establezca el autogobierno y que iba a haber un control desmedido hacia los maestros. Entonces, finalmente, todas estas desinformaciones en 6 años calaron en las bases. Y a la vez hubieron cambios de posiciones, ¿no? Por ejemplo, varios estatuyentes, que son los encargados de hacer el estatuto autonómico, terminaron como contrarios al autogobierno porque en este nuevo gobierno del PP, que les conté de Participación Popular, los invitaron para que sean parte del gobierno municipal. Entonces ellos dijeron, no, pues ya soy del municipio, no apoyo la autonomía. Lo mismo pasaron con varias autoridades originarias y lo peor fue que eran las autoridades originarias más altas, con Malcus y tallas de consejo, que es lo más alto. El gobierno municipal empezó a llamar a las familias de estas autoridades para obras, para contratos así particulares, entonces dejaron de apoyar el proceso de autonomía. Entonces, pues realmente era cada vez un panorama pues bastante duro cuando ya iba pasando el tiempo, ¿no? O sea, fueron 6 años en los que sí se pudo como desvirtuar el proceso. Pero bueno, ya cerrando, uno se preguntará, pero bueno, ¿y las mujeres? ¿Qué tanto hablabas de las mujeres? Pues yo voy a cerrar con esto. ¿Qué pasó con las mujeres en este proceso? Y ya con esto cierro. Primero, había una presencia de las mujeres central en las movilizaciones que les conté que se hizo, exigiendo el referéndum.
encabezando bloqueos o como representantes de sus territorios en las delegaciones que tenían que hablar con los funcionarios del Estado. Pero paralelamente, como todo se fue cayendo, se abandonaron las demandas elaboradas para el estatuto en torno a esta resignificación que les mencioné en un principio. Eso se olvidó. Pero lo interesante es que, según las mujeres, esta apertura que se dio de debatir sus derechos frente a la comunidad cuando se estaba elaborando el Estatuto Autonómico sí generó cambios, y generó cambios enormes. Uno de los cambios fue en el gobierno municipal. En las gestiones del 2004 y 2010, 16% eran mujeres. El 2015, imagínense, después de este proceso de la elaboración del estatuto, 66% fueron mujeres. De hecho, aquí tenemos la foto. Es la primera vez que eligen a una mujer como alcaldesa. Y de los 5 concejales, 3 mujeres como concejalas titulares. Eso nunca se había dado. Entonces, entrevistando a las mujeres, ellas decían, salió el no al estatuto, pero sí nos abrió espacio a nosotras. O sea, qué importante, aunque haya salido mal el proyecto, el que haya habido un debate, una elaboración, ¿no?, en torno a qué querían como autogobierno, cómo iban a participar las mujeres en eso. Después, a la vez, había muchas razonantes porque se conforma una organización de mujeres. Primera vez hay una organización del 2015 de mujeres Bartolina Sisa, ¿no? Entonces, hubieron cambios trascendentales, pero finalmente todo este proceso que muestra con estos matices y grises que ha seguido en el tema de género. Primero, en la primera fase lo que se ve es que en lo legal, que era el lenguaje de la controversia, la complementariedad del Chachahuarmi fue central, ¿no?, y dio forma al proceso participativo de las mujeres, ¿no? Igual esto puso no solo en tensión al Estado y los pueblos indígenas, sino también a las ideologías de género. En esta segunda fase que se cae todo, la complementariedad perdió valor junto al proyecto autonómico. Y lo interesante es que se toma nuevamente la ruta municipalista, partidista, sindicalista, o sea, que ellos querían evitar. Pero bueno, para ser positivos, tampoco nunca se cae todo. O sea, porque ellos están luchando porque se modifique la ley, porque no haya este segundo referéndum como les había mencionado, y lo que dicen es que en cualquier momento van a retomar su estatuto y van a seguir luchando por su autonomía, ¿no? O sea, yo les estoy detallando como un momento pues muy gris, muy triste, y para todos los que estuvimos ahí cerca, para ellos principalmente, lógicamente, pero pues finalmente hay que ver qué camino seguirá Totoramarca con este interés de más bien apelar, como les digo, a lo legal para modificar cosas dentro de la Ley Marco de Autonomías, ¿no? Entonces, ojalá que se siga este camino y se vuelva a rescatar las propuestas de resignificación de la complementariedad del Chachahuarmi y toda esta lucha por la elección por usos y costumbres. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias.